obviamente se veía con buenos ojos un saneamiento financiero y económico. Yo no creo que la violencia haya alejado a la gente de los estadios. Puedo decir que Andrés Escobar, pero no puedo dejar a un lado a Aristi, ni a René, ni a Armani, ni a Enríquez, ni a Maturana, ni a Osorio, ni a Rueda, ni, o sea, cualquier conflictividad que ocurra respecto a la municipalidad, a la barra rival, a los dirigentes, a los medios de comunicación o a nosotros mismos, se tiene que resolver sí o sí desde el diálogo. Pero bueno, me gustaría más bien referirme al hecho de que celebro que ahora parece que hay una iniciativa y una idea de equilibrar ambas o incluso de privilegiar más la de los objetivos deportivos. ¿En Nacional hay veto o no hay veto para Leonel Álvarez? Bueno, yo no sé si en Nacional haya veto o no, yo te puedo hablar La hinchada. por los del sur e incluso pues por mí mismo. Un nuevo capítulo en un programa más y hoy al lado de tremendas joyas, ¿o no? Joyitas. Cuando usted mire, encuentra un tesoro. Yo tengo una aquí detrás que... Yo tengo unas cuentas aquí detrás. Tengo sí, aquí una una en amarilla. especial que tremenda. En el museíto o en el museo, porque es que esto con diminutivo Sí. no aguanta. No. Mucha grandeza aquí en el tremendo museo de Felipe Muñoz. Parce, de verdad, qué locura esto. O sea, muchos años recogiendo camisetas, muchos años compartiendo con leyendas. Muchachos, ¿cómo están? Un saludo. Muy contento de estar acá con ustedes. Sí, la verdad, pues hay cosas muy valiosas. Desde que yo era un adolescente empecé a coleccionar y ya que soy un viejo, pues imagínate dónde vamos. Pero, Pipe, ¿cómo es ese proceso para pedir la camiseta? Simplemente, hey, mándame la camisetica ahí para el museo. Ya tenés como un ¿Cómo guión era el ahí. inicio? ¿Y cómo era el inicio? Porque ahora debe ser diferente. Claro. A ver, la primera camiseta mía me la regaló mi mamá en el 92. Había un almacén en la 80 con la 33 que se llamaba Torino, que era de la marca pues, y ahí mi mamá me compró la primera, una Torino del 92 con el número 15 de Aristi. Recuerden ustedes que Aristi primero usó el 15 y después el 9, esa fue la primera. Y algunas otras más fueron llegando, entre ellas una de Andrés Escobar de Italia 90, está por allí. Y entonces al empezar a tener como joyas consecutivamente ya tenía como la posibilidad de ir mostrando o contando lo que tenía y que fuera más fácil conseguir porque veían que era en serio pues. Ya hubo un momento en el que a los jugadores por la amistad y la confianza, hey muchachos, para la colección y me las entregaban y bueno, y se convirtió en todo esto. Entonces no había ningún guión, era simplemente decirles que tenía muchas ganas de hacer un museo o de tener una colección grande y la gente iba como entendiendo pues el sentido y se iban uniendo al propósito, fuera los jugadores porque me regalaban o gente porque me vendía o muchas otras personas porque me regalaban. ¿Tenés una favorita? Acabamos. Muchas, tengo muchas favoritas, pero bueno, no va a responder pues como... Eso, jugate la sí. Sí, no todo problema. Tengo... Lo que pasa es que también te respondo así es porque de la favorita la tengo 3 veces. Ah, ok. Entonces es mi favorita 3 veces. Y es de Andrés Escobar del 89 de la Libertadores. Marca línea verde, número 2 en la espalda pues obviamente. Y una camiseta muy valiosa pues de la cual tuve la suerte de conseguir otras 2. Entonces mi favorita realmente son 3 de la misma. ¿Y por qué 3 veces, parce? No, porque hay veces el coleccionista tiene la suerte de que le lleguen camisetas que uno ha buscado, encontrarlas y pues no querer salir de ellas. En este caso podría decirte que es como un rayón mío que tengo 3 y en vez de cambiarlas o venderlas, las prefiero tener las 3. Entonces las fui consiguiendo, gente que llegó y o me la vendieron o en otro caso que hice algún cambio y en uno más que también la compré. Gente cercana a la familia y a Andrés y me la ofrecían y son muy valiosas. Pipe, ¿y te la pones o no te la Sí, pones? claro, de hecho, mucha gente que ha venido acá pues al museito a mirar reconoce que me la pongo mucho en las finales, como una cábala. De hecho, no me ha fallado
creo que nunca. Es decir, desde que las tengo, creo que perdimos una final contra el Cali y otra contra Santa Fe. Contra Santa Fe de una Una de Superliga. una Superliga Creo que ambas. en Ambas. enero. Una fue de visitante con Santa Fe Sí. y otra fue con Cali de De local. local, sí. Por penales, sí. Esa vez me la puse, pero creo que la cábala que falló no fue la camiseta, sino que si mal no recuerdo no fuimos a Guarne a alentarlos. No sé por qué ese día no fuimos antes de. Bueno, y la otra fue con Millonarios, pero fue porque me puse un buzo que me regaló el arriero encima. Y entonces a eso le atribuyo que la cábala no haya funcionado. Pero Pero por debajo la bueno, tenía. menos mal fue eso. Y, Menos hablan- mal fue eso y no otra Y cosa no otra cosa, futbolística. y no otra cosa. y hablando de Millonarios, también vimos por aquí Que tiene la camiseta de la final. Perdida. Sí, yo en estos días publiqué que como a un grupo de pues me quise dirigir a los coleccionistas, que todos publicamos las camisetas campeonas o las tenemos o las coleccionamos, pero que cuántos somos capaces de coleccionar y publicar las camisetas perdedoras. En este caso esa que me la regaló Vanguero de una derrota muy dolorosa, pero que finalmente las derrotas hacen parte pues de los malos momentos, es decir, de la historia de Nacional. Y obviamente yo no colecciono ni soy hincha solamente por las buenas, sino también por las malas, entonces por eso la tengo. Esto va a escalar a algo más, porque hemos visto colecciones en los, digamos, homenajes que se hace a Atlético Nacional, a veces afuera del estadio, que uno ve camisetas del equipo, también de la Selección Colombia, pero me pregunto ¿esto para dónde va, Pipe? Porque es que ya son muchas camisetas, ¿usted la va a cambiar de casa o ampliar esto? Porque es muy... No, de hecho hay muchas cosas guardadas. No, el sueño mío, por supuesto, es que esto se convierta en un museo de la mano del club, que el club y la hinchada, no voy a decir que yo solo, unamos fuerzas y podamos tener el museo soñado, porque hay coleccionistas que tienen cosas más escasas y mejores que de las que yo tengo, tal vez en menor cantidad. Hay coleccionistas que tienen cosas muy buenas, entonces en un asocio, en una unión entre ellos, incluyéndome y Nacional, seguramente podríamos tener un gran museo. Ojalá que en algún momento. Pero esa idea estaba, porque yo me acuerdo que Juan David Pérez Sí. lanzó esa idea. De hecho, yo trabajé de la mano del club. Eso fue pandemia y un poquito de pospandemia, donde hicimos un trabajo mancomunado en el que Nacional, digamos que me contrató para que yo les ayudara a impulsar un poco eso. Mi trabajo era escribirle a los jugadores antiguos, veteranos o jóvenes o exjugadores que si querían donar algo, muchos donaban, otros no querían, y conseguí muchísimas cosas que Nacional ahora tiene en su poder, y por eso es el potencial que podemos tener juntos, y bueno, ojalá algún día se logre. Pipe, mencionabas que hay coleccionistas que tienen cosas más escasas de Nacional. Pues uno alrededor de esto, que ya es inmenso. ¿Qué es esa joyita que vos decís, uy, no la he podido tener? No, porque digamos que hay camisetas yo tengo acá arriba de ustedes, tengo cosas desde los años 50 hasta los años, del 50 al 90 aproximadamente, pero hay otros coleccionistas que tienen cosas de los años 60, de los años 70 que yo no tengo y de los años 80 que yo no tengo, y que juntos prácticamente tendríamos todo. Entonces a mí por eso no me causa ni envidia ni celos, sino que antes me emociona, porque con el hecho de que exista yo ya estoy contento. O sea, más me duele que nadie tenga una cosa, porque quiere decir que no existe. Entonces si no existe me duele porque es la frustración de que se perdió o no ha aparecido. Mientras ellos lo tengan, estoy tranquilo porque sé que juntos podemos unir fuerzas. Entonces sí, hay mucha gente que tiene otras cosas que yo no tengo. Y bueno, la idea es ojalá. Y algo que quisieras que no has podido conseguir. Ah, sí, me habías preguntado eso. Pues mira que de la Intercontinental del 89 yo tengo varias camisetas. Digamos que esa, hoy en día los jugadores, si no me equivoco, tienen 3 camisetas por partido. Primer tiempo, segundo tiempo y una más. Eso casi siempre termina el jugador que se queda con una de ellas, otra que regala y otra que se quedan los utileros. Más o menos entiendo que ese es el promedio de cómo se mueve la camiseta. Pero hay partidos que fueron únicos, un solo partido. Nacional Milán,
15 de diciembre del 89, perdimos 1-0 con gol de Evani en los últimos minutos. Y entonces de ese partido yo intuyo que deben haber pues 1 o 2 camisetas por jugador. Es decir, que mientras una camiseta del torneo actual es 3 por partido por jugador, o sea, un montón. Bueno, excepto el hecho de que en este momento entiendo que a Nacional se le quemó un contenedor de Nike en la costa, no sé si supieron, entonces hay poca. Pero en ese momento era un partido, entonces yo intuyo que hay 1 o 2 por jugador, es decir, máximo 30, 40 camisetas de un solo partido. Yo de ese partido tengo 5 o 6 camisetas, pero yo quisiera tener la de Andrés Escobar. Y la de Andrés Escobar la tiene Iván Ramiro Córdoba. He intentado negociar, pero el hombre es duro. Bueno, ustedes saben que él es muy buen negociante. Sí, sí. En este Qué caso ha tremendo. estado duro. Aproveche y le dice. Tengo la de Alexis, una de Maturana, una de Luis Fernando Suárez de entrenamiento, una de Treyes, una de Gildardo y una de Niver Arboleda. Quiero tener la de Andrés, pero Iván Ramiro no afloja. Bueno, si hay alguien que de pronto esté viendo este podcast y tenga la de Andrés diferente a Iván Ramiro y que esté un poquito más flexible a negociar que Iván Ramiro, No, entonces, es correcto, pues, porque Iván Ramiro que- tiene una. que haga llegar el Porque mensaje. la historia es que Andrés la cambia y el jugador el utilero del Milán, mucho más adelante se la regala el utilero del Inter, y cuando Iván Ramiro aterriza ya en el 98, ¿no? se la obsequia. Pero faltan otras, probablemente otras 2 deben estar por ahí. No, hay muchas cosas que yo quisiera tener, pero aunque tengo tanto, falta muchísimo, pues. Ahorita igual seguimos explorando más este museo y más joyas que tenés dentro de él. Por el momento, Pipe, ya está aquí la de Edwin Cardona. ¿Ya hay una de Edwin aquí o no hay una de Edwin aquí? Aunque ya me la prometió y no ha llegado, pues la del 2024, yo tengo muchas otras de él, desde que era pelado, que usó el 22 y el 23, y después usó, no me acuerdo cuál, en el 2011, que fue parte de la nómina campeona, y ya después cuando el profe Osorio le dio la 10 en el 2014. ¿Cómo sentís vos el ambiente tras la información oficial de que Edwin Cardona se vuelve a vestir de verde? Una sorpresa. Sí, fue una sorpresa y yo la verdad lo celebro. Yo siento que es el tipo de jugador que al ser paisa, que al vivir en los barrios de Medellín, no en zonas exclusivas donde de pronto no está el día a día de la bomba de gasolina, de la tienda, del vecino, del amigo con el que creció, es más fácil para estos jugadores entender la responsabilidad y compenetrarse pues como con el ímpetu de querer salir campeones. Y entonces Edwin acá ya fue campeón, Edwin acá tiene amigos y familiares de la ciudad, de los barrios, es decir, Edwin es un hijo de las calles de Medellín, entonces es mucho más fácil que se sienta la responsabilidad. También que de pronto se caiga en la tentación de comportarse mal, como cualquier ser humano, pero yo estoy seguro que Edwin va a responder porque es un crack, y porque si vamos a hablar de sobrepeso, pues podemos hablar de muchos jugadores en la historia que lo manejaron, lo mismo de la disciplina, y yo personalmente, que soy buen amigo de él, lo he visto muy juicioso entrenando y compenetrado y con su familia, entonces yo creo que todo está dado para que le vaya muy bien. Pipe, ¿y cómo ves estos cambios que han ocurrido últimamente en Nacional? Cambio de presidente, la traída de jugadores como Edwin Cardona, que son ídolos y referentes de la hinchada. ¿Has visto un cambio notable en relación al semestre pasado? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, como seguramente ustedes me preguntarán al respecto, muchas más cosas, debo advertirles pues que es un tema que por razones conocidas por mucha gente, yo no debiese hacer mucha referencia a ellos, pero con la cautela necesaria les diré que celebro algunos cambios que se han dado, porque sin duda alguna son positivos para que la hinchada y el club estemos más unidos, más compenetrados para los objetivos deportivos. Y en ese orden de ideas, cambios y decisiones como volver a traer jugadores ídolos o queridos por la hinchada, pues los celebro, porque ese es el deber ser de cualquier club que vaya a contratar con el objetivo de conquistar
objetivos deportivos, títulos deportivos, valga la redundancia. Entonces contento por lo que ha venido ocurriendo y con la ilusión de que así sigamos y podamos recomponer y estar unidos para ser campeones. Por ahí en el museo veía muchas piezas de David Ospina y se habla de un posible regreso de David. ¿Qué ilusión te hace tener otra vez a David acá en Nacional? A mí me gusta mucho contar la historia, año 2003 y 4. Nosotros teníamos la tienda barrista en el segundo piso del Obelisco. Y hay veces veíamos pasar dos peladitos, dos adolescentes, uno muy flaquito y barroso, y otro morenito y crespito. Pasaban mucho por ahí, con uniforme nacional, hasta que algún día y pasaban pues como a mirar las cosas de la tienda, no sé si con la timidez del que quiere comprar algo y de pronto no puede, y nosotros, estos pelados, ¿quiénes serán? Hasta que un día les dijimos, hey, entren muchachos. Se veía pues que eran jugadores de Nacional y nos hicimos muy amigos de ellos y un par de meses después nos dimos cuenta que eran David Ospina y Camilo Zúñiga. Entonces nos cayeron muy bien porque se veía que eran unos peladitos queriendo acercarse a la hinchada. Ellos de hecho, no voy a decir que no tenían que estar haciendo nada ahí porque el bus los dejaba en el camerino, entonces seguramente se iban para el Obelisco a mirar cosas y tal, y ahí llegaban. Pero a nosotros nos gusta mucho cuando el jugador se interesa en la hinchada y se quiere acercar. Esa es la razón por la que cuando llegó Camilo Zúñiga esta última vez, 2018, hicimos tanta fuerza y lamentamos que sea el único de los últimos 10 ídolos que no fue campeón. Camilo Zúñiga es el único que no lo logró, pero de resto Juan Pablo, Aldo Leao, Magnelli, Mejía, todos los que volvieron ganaron un título, todos, excepto Camilo Zúñiga, que estuvo a un minuto y a una jugada desafortunada del lateral de Nacional, que se va al tiro de esquina, ya todos sabemos. Entonces, todo esto para decirles que el regreso de David pues nos ilusiona mucho porque no estoy hablando solo de una historia de un peladito que fue a buscarnos, sino de un juvenil que fue bicampeón del 2007 y creo que algunos partidos del 2005, no me acuerdo si estuvo inscrito o no. Entonces es un ídolo de Nacional que está ojalá próximo a llegar como se supone que están diciendo, y representa pues como también a los barrios de la ciudad, él que es de Itagüí y que seguro quiere ser campeón y que va a tener el respeto de todos nosotros y de toda la hinchada. Entonces celebro absolutamente y me parece un acierto dirigencial total y ojalá que así sea pues después de la Copa América. Y es que además también que cuando hablamos de un cambio, volviendo pues al tema que estábamos tocando, y entendemos perfectamente que hay cosas que aquí en este podcast se hablarán con total confianza y otras cosas que de pronto no se podrán hablar de la misma manera, pero es que tampoco hay que ser muy mago para ver el cambio de lo que está pasando en Nacional. O sea, estamos hablando de que antes de que llegara Cardona o cuando esperábamos a Cardona, en su lugar llegó Cantera. Correcto. Entonces, o sea, el cambio es un poco notorio pues también, pero que todo esto, porque aquí no se trata simplemente de despotricar tampoco, se trataba de una decisión administrativa que en un inicio obedecía a sanear el equipo económicamente. Que incluso creo que ese era el término Sí, que utilizaban para... que se utilizaba en la administración de Nacional. ¿Cómo se entendía en la barra o cómo se entendía en la hinchada? Y pues te lo pregunto a vos porque vos sos un líder muy visible de la hinchada, Pipe. Ese tema de sanear económicamente el equipo. ¿Había la paciencia, había la tolerancia para esperar por eso? ¿O Nacional no permite ese tipo de procesos? Y yo, qué pena ahí, Pipe, incluyo, y la forma en la que lo hacía Nacional. O sea, cómo era la forma en la que de pronto Nacional les decía, venga, vamos a hacer este proceso. Bueno, les repito pues muchachos que no quisiera referirme a profundidad al respecto, incluso más tarde les contaré por qué, pero sí puedo decir como un hincha del común o respondiendo en mi condición de hincha y no tanto de barrista, que obviamente se veía con buenos ojos un saneamiento financiero y económico, pues porque también hay un entendimiento y una comprensión de que se trata de una empresa, pero pues sencillamente
uno piensa que no debe ser el único objetivo hacia afuera, sino que el objetivo hacia afuera también debiera ser la conquista de logros deportivos, y al parecer eso se dejó un poco al lado. Entonces ahí es donde tal vez creo que se dio el conflicto, y es ver que un equipo tan querido por nosotros estaba siendo únicamente saneado financieramente, pero no estructurado para conquistar cosas. Y eso que aún así conquistamos cosas, porque fuimos campeones de un par de cosas, con Pereira Superliga y con Millonarios la Copa. la Copa. Yo no he podido distinguir, hermano, entre esos dos torneos. A mí me llama la Copa Colombia los dos. Entonces no, uno digamos que entiende el saneamiento, pero también quisiera que fuese acompañado por una estructura fuerte para ser campeones. Entonces creo que ambas cosas, creo que una tuvo más privilegio que la otra, y aún así la otra no quedó en ceros. Entonces, pero bueno, me gustaría más bien referirme al hecho de que celebro que ahora parece que hay una iniciativa y una idea de equilibrar ambas, o incluso de privilegiar más la de los objetivos deportivos, y lo celebro pues, y me parece que está muy bien, y me ilusiona como hincha y como barrista. Dentro de ese saneamiento que habló Atlético Nacional en su momento, se cortaron contratos con la barra diciendo que no era justificable, que no se debía tener contratos con los barristas. Se habló desde los medios, se habló desde la directiva, y meses después, bueno, el tema quedó ahí más o menos, quedó en stand-by, pero el presidente de Medellín, pues ya como ahí cambiando un poco la vereda, el presidente de Medellín habló con Luis Londoño y le dijo abiertamente: nosotros tenemos contrato con la Resistencia, porque primero ellos se merecen un respeto, porque Pablo, para ahí, todas las barras del mundo tienen negocios con sus clubes. es que a eso iba, esa era mi pregunta, si eso era tan normal o pues que era tan descabellado pues como para uno pensarlo. Lo que pasa es que por cómo se manejaron las cosas en Argentina, el fútbol argentino, se satanizó un poco ese relacionamiento, porque lastimosamente las barras argentinas, pues, por su conciencia social, por su procedencia cultural, también social, no sé si socioeconómica, porque son barras diferentes, entonces ellos en algunos momentos cayeron en algunas actividades que pueden ser vistas, que pudieron haberse visto por el mundo entero y satanizadas eternamente. Yo hablaba con un amigo periodista, Pascual Gaviria, y yo le decía: ay, Pascual, porque él es muy hincha nacional y toda su familia, pero también es de los medios. Y yo: ay, ¿vos cómo entendés que periodistas como Carlos Antonio Vélez, como Iván Mejía, César Augusto Londoño, no tanto Hernán Peláez, para nada Weimar Muñoz, que es el papá de todos ellos, y no es así, tengan una concepción irremediable? Pues ya no hay nada que hacer respecto a que las barras todas son bravas y todas son peligrosas y todas son lo mismo. Entonces Pascual me decía algo como: no, es que los manes ya están veteranos, No hay nada que ya, hacer. ya el cerebro le empieza a cristalizar y ya no hay cómo empezar a crear una sabiduría en la cual uno comprenda que no todas las cosas se pueden estereotipar, ni meter en un mismo costal, ni que todas son iguales. Entonces esa respuesta siempre me ha gustado, y me ha gustado comprobar que alguien como Weimar no piensa así, porque él es el papá de todos ellos y no piensa así. Él sabe entender lo que les voy a decir a continuación, y es que hay un barrismo argentino, hay un hooliganismo inglés, hay una manera de torcer, de ser de las torcidas brasileras, y hay un barrismo colombiano que hoy en día nos gusta llamarlo barrismo social. Entonces el barrismo social colombiano se dio a través de propuestas que uno le proponía, valga la redundancia, a las alcaldías, a las empresas privadas y a los clubes, y que los clubes de alguna manera apoyaban y respaldaban, no en ese sentido argentino de tenga y haga lo que quiera, sino de cuál es la contraprestación. Vos me prestás este servicio y
y yo te pago tanto. Es decir, todo este aire, como toda esta especulación respecto a las barras históricamente se resume en una cosa tan simple como un convenio entre privados, un privado que contrata a otro privado. Entonces, eso es lo que pasó la mayoría del tiempo. También, para no mentirles, hubo otros acuerdos de buena fe, con una concepción social, con su clientela, de regalar algunas entradas, pero quienes recibían esas entradas ejercían una contraprestación social, de prevención, de convivencia. Que esos son los de logística. Sí, y algunos otros. Entonces nunca he querido yo como seguirle el juego al, al manto oscuro que se le pone con los barristas, cuando mira que el presidente del Medellín valientemente reconoce que tienen acuerdos, y así todas las barras con todos los clubes. Lo que pasa es que lastimosamente a algunos clubes pues no les gusta aceptarlo, no les conviene, pero mi reflexión pues es como naturalizar una cosa que es normal, y es: ustedes son buenos clientes, por así decirlo, ayudémonos, tienen un buen manejo en cosas logísticas, audiovisuales, culturales, venga, yo los contrato. Pues para qué me pongo a averiguar proveedores que no conozco, si los tengo acá a la mano y los contrato a ustedes. Y hacen parte pues del ecosistema, del universo, de la familia Correcto. Que entiendan Exacto. cómo se maneja. Atlético Nacional. Y entre todos esos puntos que se mencionaron, pues como, o que mencionó el presidente en su momento, como de los que había apoyo económico a la barra, creo que hubo uno muy polémico que fue como el que realmente como que desató la polémica, que era el tema de como de cuidar a la hinchada visitante. Sí, eh, eso la verdad fue una mala interpretación del expresidente de Nacional, porque nosotros, ah, eh, o sea, hicimos llegar un proyecto que se ejecutó durante muchos años, que consistía entre las barras colombianas del país, no todas, casi todas, acordamos un trabajo como de poder estimular el sí al visitante, eh, para que pudiésemos ir y venir todas las barras a ver los partidos pues que disputaban nuestros equipos. Entonces con Nacional logramos un acuerdo para poder hacer eso de manera perfecta, pero había que desarrollar unas actividades que iban más allá del trabajo preventivo en la cancha con los amarillos, con los pelados amarillos. Y era un trabajo que tenía que ver con cómo un grupo de nosotros iba hasta los peajes a entregarle la boletería, cómo le gestionábamos la boleta a los hinchas que venían, cómo nos perdíamos el primer tiempo para ir a garantizar que la barra visitante viniera. En algunas ocasiones, ustedes tal vez recuerden, 15, 20 buses de Once Caldas, 10, 15 buses de Bucaramanga, 15, 10 de Pereira. Junior, Pereira, Santa Fe, y nosotros ahí perdiéndonos el partido para ayudar a que entraran cómodamente, en algunos casos dándole algún refrigerio, hablando con el enlace de la policía, con los delegados de la alcaldía del programa Cultura Fútbol, todo para que eso saliera bien, pues si pudiéramos lograr que la hinchada visitante entrara. Entonces parte de ese trabajo y de esa gestión se hacía pues desde eso que el presidente de ese momento llamó como intentar vender seguridad, que no es la manera correcta de denominarlo, sino de poder solventar un poco lo que significa que un pelado tenga que ir hasta el peaje, volver, no entrar, hidratarse, bueno, y llevar a cabo un trabajo que entre otras cosas no le corresponde a él, sino que le corresponde a la policía, pues, o al Estado colombiano, y es: deje entrar a un ciudadano colombiano a que vea su partido, no permita que nada le pase, y vuelva y sáquelo y mándelo a su ciudad. Eso no le corresponde a un hincha, eso le corresponde al Estado colombiano, en este caso a la policía, y entonces más o menos era eso lo que ocurría y lo que hacíamos. Pipe, Dale. vos ahorita hablabas de que en Colombia, digamos, lo llaman barrismo social, que en la Argentina de pronto tiene otro nombre, en Inglaterra tiene otro nombre. Y eso lo quiero conectar con que yo soy una persona que lleva casi que toda su vida yendo al estadio, más de 25 años yendo al estadio. Y, por ejemplo, mi papá dejó de ir al estadio por el tema de la violencia hace muchos años. Pero yo desde hace por ahí unos 12, 15 años que empezaron este tipo de proyectos,
veo que uno puede ir al estadio de forma muy tranquila. Inclusive pues nosotros vamos a cubrir todos los partidos, tanto de Nacional como de Medellín, y vemos hinchas que pasan por Norte con la camiseta nacional y no pasa nada. Vemos hinchas de Medellín que pasan por la 70 y no pasa nada. ¿En qué momento decidieron cambiar eso? ¿En qué momento decimos, venga, cambiemos esto y llamémoslo un barrismo social y luchemos porque esto esté bien? Mira, incluso con todo cariño ahí pues para tu padre, siempre me gusta exponerle a todos los que nos dicen es una argumentación que yo sé que quien la recibe se queda pensando, y es la siguiente: yo no creo que la violencia haya alejado a la gente de los estadios. Hay muchísimos ejemplos de cómo después de un partido violento, si el partido lo amerita, el estadio se llena. Pues es más, ni siquiera tendría yo que usar esta idea. Yo podría decirte que si el partido es bueno, el estadio se va a llenar. Entonces, ¿quién se alejó del estadio si el estadio está lleno? Un ejemplo de ello es en el lamentable suceso del año pasado contra América en abril. Después jugamos en Envigado y es la vez que el estadio de Envigado ha estado más lleno que yo lo he visto en mi vida. Entonces, ¿quiénes se alejaron si el estadio se llenó? Yo sí creo, y hay demostración documental, pues que está no solo en las estadísticas, sino en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, que a la gente la aleja de los estadios los malos resultados, o en algunos otros casos el valor de la boleta, pero nunca la violencia. Sin embargo, lo que digan personas como tu papá y muchas otras es respetable, pues, y yo lo entiendo. Yo sé que esa es una realidad y un sentimiento que tiene la gente, pero en la generalidad yo creo que no aplica, porque la gente, después de un partido violento o así el partido sea de alto riesgo, ahí va a estar la gente. Nacional Millonario, la final de la Libertadores en Medellín, suena peligroso, ¿cierto? O en Bogotá, suena peligroso, ¿cierto? ¿Creen ustedes que alguien vaya a dejar de comprar la boleta por presenciar ese partido? Entonces ahí está la respuesta. Respecto a lo que vos decís, yo creo que no es que nosotros hayamos hecho algo que haya cambiado el curso, porque es como si de nosotros dependiera el curso, el destino de la violencia o no. Pero sí creo que tanto hinchas de Nacional como Medellín en algún momento despertamos y nos dimos cuenta que somos hijos de una ciudad muy sangrienta y que no vale la pena que haya más sangre por un pedazo de tela. Yo este museo lo quiero mucho, pero si a mi hija algún día le pasa algo y se enferma, yo esto lo vendo de inmediato, y hay muchos compradores y serían miles de millones de pesos. Al fin de cuentas, ¿qué es esto? Un pedazo de tela ahí. Ustedes ahorita me preguntaban por la camiseta de Andrés Escobar, ¿eso qué es? Eso es un pedazo de tela, no es más. Y por eso no me haría matar yo jamás, porque dejo de estar con mi hija. Entonces no creo que hayamos hecho algo así como mágico, sino que simplemente la conciencia surgió ya como con el paso del tiempo, como siendo un poco más veteranos de ahí. Pero cuánta gente hemos visto morir en los barrios, en esta ciudad que fue tan violenta. Muchachos, 1991, algo así como 7.000 muertos ese año. Esos son como de a 100 muertos, eso es como de a 200 muertos cada fin de semana. O sea, como de a 60 y pico de muertos viernes, sábado y domingo. Eso pasó cuando yo estaba pequeñito, y no sé ustedes, imagínense uno haber crecido y prender la noticia y que en Teleantioquia o Telemedellín diga hoy murieron 60 personas en Medellín. O sea, imagínense eso en promedio. Qué locura. Entonces yo lo que creo es que mucha gente de la resistencia y de los del sur crecimos en eso, y al principio no nos dimos cuenta y medio disfrutábamos semejante tontería de tirar piedras y corretearnos y pelearnos. Y cuando nos dimos cuenta que eso era una estupidez absoluta, pues decidimos hacer ya un trabajo más social, cultural, de emprendimiento. Miren que nosotros tenemos una tienda en el Obelisco, los del Medellín también, y eso ha hecho pues que en términos generales se cambie la mentalidad de la gente, pues. Perdón, Papo, yo te hago un paréntesis antes de tu pregunta. Ojalá tu hija siempre goce de muy buena salud, pero por si algún día necesitas vender esta de Escobar, tenés ahí en cuenta que joyita tan bonita. Hermano, desde que usted sepa que son de bastanticos millones para arriba, ya usted tiene una opción ahí. Qué joyita, ¿verdad? Ahora sí, Papo. No, pues ya me distraje. No, mentiras, Pipe. Pues a mí me parece muy rescatable
tanto de vos como los hinchas de Medellín, de los líderes de la barra de Medellín, que hayan hecho eso, porque es que la verdad arrastramos con un pasado muy duro, que es pues todo lo del narcotráfico, y es de mucho valor uno empezar a decir, hey, no, pues que nos vamos a seguir matando, vamos es a construir vida, y pues ustedes han mejorado muchas vidas, y obviamente eso sigue pasando, y a eso iba, es como trabajar con esos pelados que todavía siguen disfrutando de esas correteadas, de tirar piedra, de todo eso, porque pues es innegable que eso sigue Sí, pasando. sí, sí, correcto, sí, eso sigue pasando. Por eso también intentaba yo decir en la anterior respuesta que no es un cambio absoluto porque no somos dueños del cambio y de la mentalidad de los pelados. Pero finalmente pues sigue surgiendo gente de la población, de las familias, pelados que no han crecido en el marco de algunos valores y que tampoco han tenido la posibilidad de estar en un colegio, en una universidad o en un entorno familiar o social como sano para entender ciertos valores. Hay muchos que sí han crecido allí, pero aún así han decidido actuar de manera diferente. Y entonces pues ahí digamos que mi pregunta, mi cuestionamiento también es un poco para la sociedad misma, para el sistema educativo, para el sistema penal, para la responsabilidad que tienen nuestros mandatarios, los padres de familia, los amigos y el individuo mismo, pues ahí seguimos haciendo mucho trabajo y también valoramos cuando en algunas ocasiones el club, en algunas ocasiones la alcaldía, en algunas ocasiones la gobernación, otras alcaldías y empresas privadas se vinculan para vincular a estos pelados a actividades que los sacan de la posibilidad de ejercer una problemática violenta. Cuando los ciento y pico de pelados amarillos nosotros organizamos ese proyecto, nosotros estábamos eligiendo de alguna manera a los más problemáticos. Entonces miren que estos problemáticos, un día les dimos el poder y la oportunidad que ellos creían tener en la calle para causar problemas, se los dimos, pero les cambiamos como el sentido. Hey, el poder y la responsabilidad de ustedes es que ni uno solo se meta a la cancha. Ah, listo, listo, listo. Entonces cuando él ya tenía esa responsabilidad, quedaba en película, en que ese era su Claro. logro. Y como además la gente decía, uy, ese es uno de los líderes, yo no me voy a poner pues a fallarle. Junio del 2011, final para pasar a la final Con Tolima, un con partido con Tolima. Tolima que... Habíamos perdido allá, no me Sí, acuerdo, sí, acá Nacional había teníamos, perdido allá y vinieron e inauguraron el estadio sin las mallas. exacto, entonces ese partido lo ganamos 3-1, Sí. gol en los minutos finales. El primero fue un golazo de Hugo Morales que se sacó a varios jugadores y definió, no me acuerdo quién fue el último, pero yo que había como acordado eso con De la Cuesta, con el expresidente y con la alcaldía, había ido a una reunión con Sachi Escobar y el capitán, que no me acuerdo quién era, Magnelli, quién era el capitán, o el viejo, Patiño, no me acuerdo. Hey muchachos, es que vamos a hacer esto, es que vamos a inaugurar un asunto de seguridad, no hay mallas, por favor si hay gol, no lo vayan a celebrar allá que se nos cae eso y nosotros tenemos ahí un proyecto piloto. Listo, listo, no hay problema, Pipe, así será, íbamos ganando 2-1 y con el 3-1 creo que ya eliminamos a Tolima, no sé si 2-0 o 3-1, me confundo. El caso es que hubo gol, no sé si fue de Palomino, se me olvida, y Sí, van a celebrar allá. Entonces van a celebrar y la gente lo único que tenía que hacer era dar un paso para celebrar con el equipo. Pero fue muy bonito porque la logística se entrelazó, unas recomendaciones que se les dieron desde el DAGRED y unas capacitaciones ahí que hicimos. Y las 9.000 personas que caen en Sur, ninguna pisó tierra prohibida, sino que se quedaron después de la avalancha, se retrocedieron y los pelados de amarillo sortearon eso muy bien. Entonces pasamos a la final y ya después la llamada del general de la policía, del alcalde, del presidente, de todo el mundo felicitándonos. Y ahí nació este grupo logístico que ustedes ya saben todos los logros que ha tenido y que es muy importante. Entonces, eso es ahí te respondo cómo estos pelados nosotros los metimos a que se empelicularan a servir y a prevenir y no a que estuvieran en la calle. Yo me acuerdo que en los clásicos los demorábamos como una hora para pagarles. Hey, pero Pipe, no, venga para acá, aquí un rato. Y íbamos preguntando, hey, la detenta, ¿cómo está? No,
Cuando ya les pagábamos, ya estaban mamados, habían terminado de trabajar, ya tenían su plata y ya hacían para la casa. Le sacamos a 100 pelados al problema. Se lo sacamos de la 70 y de los barrios y lo dejamos en el estadio por un rato. Así más o menos es que lo hemos logrado con muchos otros ejemplos, pues. Y es que el fútbol es una cosa maravillosa. O sea, aquí a la final estamos todos reunidos por el fútbol. Y en el caso de la violencia, el fútbol tiene todo que ver y a la vez no tiene absolutamente nada que ver. Pero hay algo que a mí me ha generado mucha intriga y que quisiera tu versión de cómo se corta la línea de una venganza. Porque lastimosamente tenemos muchos hinchas en el cielo por culpa de estos trapos, como a veces los llamas vos, o por culpa de fanatismos, o por culpa de la cultura y de la sociedad y nada que ver con el fútbol. Pero ¿cómo se corta una venganza cuando pasan hechos tan catastróficos en diferentes ciudades? Para que no siga la violencia. En muchas reuniones, cientos de reuniones, yo creo que miles, que yo he liderado, parado en un murito enfrente de miles de pelados de la barra. Ellos sé que lo recuerdan y saben a qué me refiero. Siempre les he dicho que tenemos que cuidarnos y protegernos de terminar en el hospital, en la cárcel o en el cementerio. Que eso se conjuga un poco con un dicho que hay por ahí, es que si vas a optar por la venganza es mejor cavar dos tumbas, porque en una sociedad como la paisa no es tan fácil como vengarme de alguien sin que el otro a sí mismo se quiera vengar de lo que yo acabo de vengar y que La línea haya un infinita. círculo vicioso que no se va a terminar. Entonces la respuesta que yo se la he intentado decir a los muchachos y es muy difícil, tiene que ver un poco con el perdón, con el olvido o con la expectativa de justicia. Muchachos, ya cogieron a tal responsable, ya dejemos eso así, pues ya va a pagar en la cárcel. Muchachos, ya pasó, pues ya encanaron al uno o al otro. Muchachos, ya el responsable se desterró él solo, se tuvo que ir porque sabe que cometió un delito y algo de gravedad. O en el caso nuestro, cuando pudo haber responsabilidad de algún pelado, y es que le toca irse, que le toca perderse, o que lo encanan, y entonces ahí está como más o menos la respuesta para que haya una consecutiva elección por parar y cortar esa línea infinita. Entonces imagínate lo que me estás preguntando en una ciudad como Medellín, en un departamento como Antioquia, de un país como Colombia, de un continente como el suramericano, en temas pasionales como el fútbol. O sea, es una cosa dura. Pero yo te quiero decir que hay pelados que han decidido optar por el perdón, por el olvido, por la aceptación y la resignación de cuando la justicia ha actuado y de alguna manera eso se ha cortado. También mencionarte que como cada vez son menos los sucesos, entonces cada vez hay menos venganzas o ganas de vengarse. Entonces más o menos es eso. Bueno, yo creo que de alguna u otra forma, pues la combinación entre sociedad, contexto, historia y demás, nos dicen que hemos logrado cosas muy buenas en este camino y la verdad, creo que ahorita también lo hablamos, nosotros somos un grupo de personas que nos gusta pensar con optimismo y que nos gusta pensar en que las cosas realmente se pueden llevar a escenarios muy positivos, ¿o no? Piense que sí. Piense que sí. Piensa que sí. Piense que sí. Y que de verdad esos pequeños cambios, parce, se agradecen un montón y hacen que la gente también vuelva y tome esa gotica de confianza. Es que la necesitamos en nuestro fútbol y en nuestra sociedad también para que no sigamos teniendo pues personas que vayan al cielo por colores. O sea, No, y en el tema del barrismo, por ejemplo, mira que un último suceso lastimoso que ocurrió fue en abril del año pasado, los sucesos contra América, que no se pudo jugar el partido. Y digamos que en cuanto a eso, hay cada vez más conciencia de la barra y de los pelados, que son hechos que no deben ocurrir. O sea, cualquier conflictividad que ocurra respecto a la municipalidad, a la barra rival, a los dirigentes, a los medios de comunicación o a nosotros mismos, se tiene que resolver sí o sí desde el diálogo y nunca desde las vías de hecho.
Entonces incluso de nuestra parte hay una conciencia de arrepentimiento, de pesar, de rabia por lo que pasó ese día, porque no tuvo que haber ocurrido. Y obviamente uno lo lamenta y uno espera que no vuelva a ocurrir, más allá de la responsabilidad, porque yo podría decirte que la responsabilidad, la culpabilidad no necesariamente es de los pelados de la barra, no es mía en lo absoluto, sino de una conjunción de factores que ojalá en otro momento se puedan dialogar para evitar que eso ocurra. Entonces lo que sí te puedo decir es que hay una conciencia de la barra de poder como entregarle a la sociedad lo que le gusta a la sociedad, el colorido, los cánticos, las bengalas, los extintores, y de mi parte como intentar demostrar que se puede ser barrista padre de familia, barrista amigo, barrista ciudadano, y qué bueno poder cambiar como ese prototipo de barrista peludo, tatuado, drogadicto, que entre otras cosas no pasa nada con ese prototipo porque es la libertad que los muchachos tengan de hacer uso de cómo se quieren vestir, expresarse, consumir, ellos verán, pero qué bueno poder contrarrestar un poco e imponer un poco más el prototipo del barrista de familia, porque es lo que nos conviene a todos y es un poco más inherente al mundo de la convivencia pues y del respeto. Pepe, yo quiero hacer como dos preguntas ahí para ir cerrando ese tema, dos preguntas en una. Y la primera es, ¿por qué en los cánticos de los del sur no se hace casi mención a los rivales? Precisamente por esa no incitación a la violencia, o pues porque otros temas ya me dirás. Y la segunda, ¿por qué en los acuerdos del sí al visitante no están incluidos ni América ni Millonarios? Qué buena pregunta la primera, haceme caer en cuenta, dame un ejemplo de por qué no los mencionamos, o sea, como a los equipos. Ajá, Sí. exactamente. A las, bueno, sí, a los equipos. Pues Pues hay en un- hay un canciones, par de temas, canciones, pues, pero- o sea, pero canciones no más es- viejas, pero canciones más viejas en otro. No, y no, inclusive, exacto. Y las canciones viejas sí tienen más menciones a los demás equipos, pero las nuevas no tanto. O sí hay menciones, pero no hay como, digamos, voy a meterme ahí en la canción del Medellín, como matemos a los sureños. Ah, ya te entiendo. Pues mira, yo creo que hubo un momento en ese cambio que yo les decía de conciencia, como que uno miraba y las montañas y la ciudad y los barrios. Chimba, yo soy paisa, yo crecí en Medellín, yo soy hincha de Nacional, qué belleza esto. Me voy a matar por una camiseta, por Dios, cuando he vivido tantas tragedias en mi ciudad. Yo creo que de esa misma cosecha de pensamiento ocurrió en algún momento que nosotros, por ejemplo, cuando le cantamos, pues nos divertimos y no es que me arrepiente y bacano, pero no lo volveríamos a hacer a David González, que les tengo que confesar que, pues, o sea, cuando me gusta como director técnico y viéndolo en el Tolima, hasta en un par de partidos dije, ojalá gane el equipo de David González. Hubo un momento en que nos referíamos a él con canciones desde el folclore, como un personaje de la televisión, que era Laisa, Ujú. de los Reyes, que era una familia muy hincha nacional, y Laisa era como Transgénero. era un transgénero, se llamaba Laisa, entonces nosotros queríamos hacer chiste con eso. Entonces a nosotros nos divirtió mucho eso en algún momento, pero después, no solamente porque ya después él se fue, entonces no teníamos a quién cantar, se la decíamos, pero es que eso para qué, si en nuestra tribuna hay personas homosexuales o transgénero, ¿para qué putas vamos a cantar porro popó el que nos salte es un rolo maricón? Si cada partido hay 1000 o 1500 rolos nuestros, hay hinchas de Nacional que son nuestros amigos y hermanos. Ey, pero ¿cómo putas que el que no salte es argentino maricón si Franco Armani es argentino? Entonces un día se despertó esa conciencia. Eso puede sonar un poco como conservador o que va en contra del folclore, pero nosotros lo cambiamos por otras cosas, por otro sentido folclórico que se manifestaba tal vez en redes sociales o en trapos o en cosas, o incluso abandonando ese folclore, porque pues de qué sirve de alguna manera en una ciudad con tantas confrontaciones o en un país con tantas confrontaciones. Entonces sí sé que se cambió,
ese sentimiento que pudo haber sido xenófobo en algún momento, y como que el que no salta es un costeño, como que el que no salta es un bayuno, si esto está lleno de ellos, y si nuestros jugadores y nuestros ídolos, pues entonces aquí pueden ir a decirme Enríquez y Magnelli, hey, eche, como que pues, tendrían toda la razón, y lo mismo Faustino que es bayuno, y lo mismo los pelados de la barra que son rolos, entonces eso lo eliminamos, y creo que pudo haber nacido de ahí, pero también porque siento que hacer referencia al rival como que no nos llenaba de tanta energía como si cantarnos a nosotros mismos, el orgullo antioqueño, y cosas así que yo creo que nos daban un poco más de fuerza. Entonces, buena pregunta, y sé que fue un poco como con esa conciencia de que cambiemos esa simbología, porque recuerden que no solo matar a los sureños, que uno lo entiende, yo personalmente creo que los manes de la Resistencia Norte no quieren matar a los sureños, pero que lo cantan Por folclore. por folclore. Entonces, listo, si ellos quieren seguir cantándolo, no pasa nada, pero si no lo cantan, creo que es también hasta bacano. Hay otros capítulos ya en Bogotá que se cantó en contra de Andrés Escobar o de Leider De Preciado. Preciado. O el hermano de Leider o Leider. El hermano de Leider murió y le cantaron a Leider Preciado. Exactamente. Así como, miren, yo un día vi un tifo creo que en Bélgica y era como Pablo Escobar con una máscara de gas. Entonces estos hooligans a través de ese tifo querían como enaltecer la violencia y un mensaje como de rudeza, pero a ellos no les tocó, ellos no tienen la más mínima idea de quién es Pablo Escobar. Entonces me acuerdo que le mostré eso a Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, con quien tengo una buena relación, y le dije, Sebas, ¿qué opinas de esto? Y me dijo, pobrecitos, o sea, qué tan teso yo, la lucha, lo que he padecido yo en mi familia, lo que he tratado en el mundo de hablar de eso, y hay gente que todavía cree que eso es para idolatrar y para enaltecer, cuando eso es una perfecta tontería. Entonces, yo sí creo que el fútbol tiene que estar cada vez más exento de símbolos, cánticos y folclore que apunte como a minimizar al otro y tal. Sin embargo, también creo y también celebro que jugadores como C3 tengan fortaleza y personalidad para sortearlo, Con lo de Vinicius. y no como Vinicius que, pero Y con Vinicius, lo de- ¿cuánto ganás? ¿De dónde venís? Todo lo que te espera, la personalidad que tenés que tener para tragarte el mundo, y estás sintiéndote aludido por una cosa que es grave, pero vos tenés que saber afrontarla con personalidad, o entonces en qué favela creciste, que no tenés las pelotas, para que si te gritan negro, no te hagas el loco y listo. Entonces de alguna manera creo que hay que llegar a un acuerdo entre ambas posturas, para tener un fútbol pues cada vez como más limpio de eso, pero sin perder la identidad y la pasión. Y la del visitante Millonarios y América. ¿Por qué no estaban como Ya. incluidos? Pues con el riesgo de que ellos me vean y me escuchen y sé que me van a putear, esperaría que no, porque esperaría que también sean conscientes que lo que digo es cierto. Ellos de alguna manera han tenido como una distancia al diálogo y a la convivencia real con nosotros. Ellos sé que dialogan y hacen acuerdos con otras barras, pero con nosotros ha sido un poco difícil porque desconfían de nosotros, porque nos ven como su par, como su enemigo letal, deportivamente hablando, también pues porque no es un secreto que somos las tres barras más grandes, los tres equipos más grandes, pero yo quiero decir acá abiertamente que los del sur está totalmente dispuesto en un momento muy cercano a dialogar y hablar con los de América y Millonarios para que ellos vengan y nosotros vayamos. No estoy seguro que ellos quieran. Entonces yo acá les digo, creo que eso es algo posible. No sé si ellos lo quieran o no. Y ellos también, digamos que han tenido barras un poco más grandes y no tan organizadas y no tan cohesionadas. Entonces siento que ahí no hay como una unidad en el criterio de hey, vamos a hablar con los paisas y con Nacional y lleguemos a acuerdos. Creo que entre ellos mismos ni se han puesto de acuerdo al respecto. Pero yo sí quiero decir que nosotros estamos dispuestos en algún momento a hacerlo.
porque qué más queremos que ver a Nacional en el Pascual y en el Campín, como incluso lo vimos ya muchas veces. Es que ustedes imaginan el ambiente, o sea, un clásico, siempre que estamos en un clásico decimos lo mismo. La energía es Diferente. lo mejor que hay, o sea, Y la previa, todo no es todo, diferente. es que es increíble. Ahora vivirlo con un Nacional Millonarios, un Nacional América, increíble. Pero bueno, ya que hablamos de Millonarios, la gente no, pues yo creo que espera que se mencione este nombre en esta entrevista de manera obligatoria y creo que nosotros también tenemos que preguntarle a Felipe Muñoz si Benjamín Romero, que ha sido un nombre polémico, en estos momentos es un momento de pensar en la evolución y de aferrarse al camino de seguir hacia adelante con lo que está planeando en el proyecto de Nacional, o de verdad dejarse desviar por esa piedra en el camino que desde la administración todavía conservan el nombre de Benjamín Romero como integrante de, no sé, la empresa. Yo, como les he venido contando, pues no puedo hacer mucha referencia al respecto de esta persona, porque incluso cuando hice referencia a él o tuve un relacionamiento con él, desembocó en problemas judiciales que ya todos conocen. Entonces puedo decirte que lo mejor es pensar en algo que es superior a un nombre, y es el club y son los colores. Entonces yo pensaría que lo más correcto y lo que todos debemos hacer es pensar en cómo, de alguna manera afortunada, desde la dirigencia actual ha habido como una noción de cambio en la cual se ha optado por separar a algunas personas de su representatividad o de cómo son vistos desde afuera, para que no haya como de pronto un choque entre esos dos mundos, y cómo más bien han decidido adoptar un cambio en el que se recibe con tan buena actitud no solo al presidente, que es muy hincha de Nacional, sino a nuevos refuerzos que nos ayudan y nos invitan sin querer queriendo, sin que lo digan, pero diciéndolo, a que estemos unidos y a que estemos respaldados por una única cosa, que es el futuro y el porvenir positivo de Atlético Nacional. Entonces creo que por encima de los nombres está la institución, el equipo, y lo mejor que nos puede pasar es estar juntos celebrando estos refuerzos, celebrando que haya una postura de que el curso cambie, de que las cosas mejoren, y prefiero como adherirme a esa intención para ver si en diciembre podemos celebrar como hace rato no lo hacemos. Ve, cambiando un poco de tema y ya para ir cerrando también la entrevista, me adentro en tu faceta de rockero y te quiero preguntar, ¿crees que al paisa, precisamente, o al colombiano también, le hizo falta escuchar rock en la vida? Porque es que yo veo que, en comparación con Argentina, hay un poco más de rebeldía, tanto en el jugador como en la persona. Y esa rebeldía pues los ha llevado a muchas grandes cosas. Y pienso que al colombiano por ahí, porque pues yo soy de una generación que es más aferrada al reggaetón que al rock, creo que me hizo falta un poco de rock también. Entonces no sé vos cómo lo veas en tu faceta. Y creo que rock también como lifestyle, además de como Exacto. solo género. Sí, sí. En respecto a eso último, es algo paradójico, porque ese estilo de vida que se le conocía al rockero en los años de los 90 para atrás es el que hoy en día lleva a cabo algunos reggaetoneros y algunos vallenateros. Entonces se conjugaron y se trastocaron ahí algunos comportamientos. Esa reflexión que haces, Pablo, es muy importante. De efectivamente Argentina escuchó más rock, y entonces yo sí le atribuyo a que el argentino sea más pasional, más crítico, cuestione más, sea más creativo, tenga una actitud de pensamiento crítico un poco más, pues, al respecto de ciertas otras cosas. Entonces creo que puede tener que ver algo. Tampoco es un estereotipo total que pueda encajar, pero sí creo
que a los rockeros el rock and roll nos dio la posibilidad de pensar un poco más en los problemas sociales, en los problemas políticos, en las falencias que tenemos como sociedad, en nuestra responsabilidad como seres humanos, en cómo nosotros mismos como individuos que podemos enfrentar la vida con fortaleza, de manera reflexiva, pero también de manera inteligente. Pues en fin, la verdad el rock and roll nos dio a los rockeros muchos baluartes que pueden ser asociados con la profundidad, como con miradas un poco más críticas del mundo que la que normalmente tiene un reggaetonero. Sin embargo, yo no creo que sea tan así porque conozco gente que le gustan otro género y son muy inteligentes, muy críticos, muy sabios, pero pues me gusta abanderar este otro discurso diciendo que los rockeros pues se nos ha abierto un poco más el cerebro respecto a la vida por escuchar letras, historias, canciones y demás que hablan de cosas un poquito más importantes pues que la rumba y tal. Entonces creo que sí. Y obviamente me duele que las generaciones ahora ya sean cada vez menos rockeras y cada vez más de todo. Pero pues bueno, supongo que es normal, así le pasó a nuestros papás pues con la Claro. peluquería o la plancha, o no me acuerdo. Sí, claro, son todos esos cambios generacionales también que se van dando. Y pues a vos en estos momentos en realidad te ha tocado desapegarte de muchos, no sé, lugares o muchas cosas que te gustaban y disfrutabas porque estás atravesando un proceso legal en estos momentos, pues sí, ¿qué nos puedes contar pues como que acerca de esto? Sí, bueno, es una oportunidad pues importante para recordar o contarle a quien le pueda interesar pues mi vida. Supongo que hay gente que intuyo por cómo me han escrito y siempre me acompañan que les gustaría saber estos pormenores. En este momento estoy enfrentando dos situaciones penales. Estoy viviendo dos temas penales que son difíciles para cualquier ser humano, son duros porque solo imagínense ustedes teniendo uno o dos problemas que pueden desembocar en la privación de la libertad. Yo estoy viviendo dos, uno de ellos que es con Atlético Nacional, que aunque no puedo profundizar mucho, les puedo asegurar que es algo que tiene probabilidades de terminar bien, de que podamos llegar a ciertos acuerdos de cómo todo termine y volvamos a estar unidos. No puedo profundizar mucho más, pero la gente lo ha visto en los medios durante el último año, supieron todo lo que pasó y cómo mutuamente pues perdimos increíblemente. Eh, y otro tema penal que estoy atravesando en este momento por el cual tengo una privación de la libertad en mi casa que tiene que ver con una denuncia que me hicieron de un presunto delito ante una mujer. Lastimosamente, una segunda instancia determinó que yo soy responsable de ese delito, eh, pero una primera instancia había determinado que yo soy inocente. Entonces, de acuerdo a cómo funciona la justicia, estoy a la espera de una tercera respuesta de la Administración de Justicia para ver si todo se queda acá o si puedo volver a gozar de todas esas cosas que decías en un principio y cómo se resuelve mi situación penal ante la sociedad, pues por así decirlo, y ante la justicia. Aquí hay una situación compleja que me decepciona, me entristece a mí, a toda mi familia y a mi gente, y es que la razón por la que me absolvieron la primera vez es porque hay pruebas científicas que demuestran que yo no soy responsable de lo que se me acusa, que es de causar un aborto mediante un líquido abortivo. Quedó demostrado científicamente que no fue así, pero pues en una segunda instancia unos magistrados decidieron que sí es así por unos argumentos que ellos tienen y que nosotros estamos peleando en una nueva instancia que se llama impugnación especial y en el que estamos defendiendo el hecho de que no aparecen huellas dactilares mías en un recipiente, que la cadena de custodia se hizo durante 2 días de parte de la contraparte cuando eso se le tiene que entregar a la policía para que sean ellos quienes lo hagan, y un montón de irregularidades más que repito tienen como
mayor peso el hecho a mi favor de que la justicia, de que la ciencia le demostró a la justicia que yo no soy responsable de eso. Entonces, bueno, estoy viviendo un momento en mi vida particular, pero también quiero confesarte que hay mucha gente que me escribe con compasión. Cuando abrí este museito que la gente viene, son como que, uy, y yo la verdad estoy contento haciendo ejercicio, leyendo, escribiendo con mi hija. Siento que en la calle no tengo que estar haciendo nada, pues me pongo a pensar, yo no está jugando Nacional, pues no tengo que hacer, o sea, ¿a qué salgo a la calle? Estoy aquí tranquilo. Me duele porque significó que yo tuviese que alejarme de mi banda de rock, pero bueno, aferrado a la ciencia y a que los nuevos magistrados fallen en mi favor para demostrar que soy inocente. Y si no es así, mi conciencia es lo que más vale y la amistad y la credibilidad de mi gente. Entonces es eso, muchachos. Porque a propósito, ahora que estás aquí en la casa, entonces, este museo está, puedo decir que está abierto al público. Sí, claro, es que en mis redes sociales se lo he anunciado a la gente. Lo que pasa es que cuando la gente viene, cuando me escriben, que lo único que tienen que hacer es escribirme por Instagram, @pipe3dc, yo le doy un poco más de privilegio a la gente con la que he hablado un par de veces antes, a la que conozco, porque también tengo que decir que no es fácil que vengan extraños a mi casa, Sí, claro. pues. Pero aún así han venido unos cuantos y se han comportado y yo he creído en ellos y no ha pasado nada, porque también es de creer y todo. Lo digo más, Y que la gente también entienda que, pues uno, a ver, es abrir la puerta de la casa también, parce, es como, no sí, se sí, le abre la sí. puerta de la casa así de fácil a cualquier Sí, sí. persona. Hay algunos a los que les he dicho cuánto cobro y como que no les gusta, entonces no sé si están esperando es que lo traiga, lo hospede, lo alimente, Almuerzo. almuerzo y después nos vengamos aquí a ver eso Y que escoja. y le regalo cualquiera, entonces sí. Y que escoja. Dani, yo quiero, ya que tocas el tema del museo, hacer unas preguntitas rápidas sobre las camisetas, A ver, que pues, me parece, para que pues, cerremos con esto. para que cerremos. ¿Ping-pong o qué? Un pimponcito ahí rápido. Vive, la camiseta más vieja que tengas en la colección, que sea la camiseta más vieja. Están detrás de vos, una del 55 de la Vuelta Olímpica de Nacional, del 54 de la primera Vuelta Olímpica Nacional y una del Turrón Álvarez de la Selección Colombia del 55, esas son las dos más antiguas. Listo. La última camiseta, prenda, guayos o lo último que adquiriste a la colección. La última, una de Jefferson Duque, la verde con negra, la que tiene como unos vivos ahí pues verdes y negros del año pasado, que es como la tercera si no me equivoco. Ujú. La próxima que quieras adquirir o la próxima, digamos, prenda que quieres en la colección. Yo soy muy obsesionado y enfermo con las línea verde del 89. Es decir, todas las de esa Libertadores yo las quiero tener todas y tengo casi 30 repetidas. Hace poco un pelado me escribió que tiene una y no me ha respondido para ver cómo es la cosa. Esa quiero tener porque quiero que crezcan esas. Listo. Una camiseta y otro equipo. Pues creo que no vas a esperar la respuesta, pero la selección Colombia es otro equipo, ¿o no? No, yo espero una de Boca, una de... No, bueno, aparte de la selección Colombia, pues o sea, si se trata de otro club, podría decirte muchas otras porque tengo una parte de colombianos en el fútbol extranjero. Entonces Aristi en el Sao Paulo, Chicho en Boca, y etcétera, etcétera, de todos los jugadores que sabemos pues con los que simpatizo. Si tuvieras que elegir una sola camiseta de la selección Colombia, ¿cuál? No, la roja de Andrés Escobar de Italia 90, esa es para mí muy valiosa. Siempre cuento la anécdota que tiene sangre de Andrés y que cuando he querido asegurar, las empresas aseguradoras creen que eso vale una camiseta Adidas en el local de Adidas, 400.000 pesos, creen que vale eso y es de Andrés Escobar, tiene sangre y es de Italia 90, vale por ahí 500.000 millones de pesos. El mejor diseño de camiseta nacional. Atlético Nacional 1989, rayas verdes y blancas, sin ningún adorno, sin nada, con el escudito humilde ochentero mal hecho acá y con el patrocinador de una empresa pujante de la época ahí pegado, eso a mí me parece la locura. Un ídolo de Nacional. Esa es muy difícil, muchachos, diría yo. Diría yo, Sí, sí, le tiraste un No, compromiso bien bravo. no, yo no. puedo decir que Andrés Escobar, pero no puedo dejar a un lado a Aristi, ni a René, ni a Armani, ni a Enríquez, ni a Maturana, ni a Osorio, ni a Rueda, o sea, te podría decir mis 15 o 20, pero bueno, digamos que Andrés.
Estamos en el mercado de fichajes. Sin contar a David Ospina, ¿qué jugador te gustaría que llegara a Nacional? Bueno, también son muchos, pero Estefan Medina, Marlos Moreno, yo siento que Estefan, si volviera, se volvería ese estandarte capitán, Paisa, Verdolaga, y Marlos es porque yo creo que después de Faustino nunca apareció nadie como Faustino hasta que nació Marlos. Y Marlos, en medio de todo ese cambio de equipos, mi diagnóstico como hincha, ciudadano y psicólogo es que no está jugando donde lo quieran y lo aprecien, y entonces ese lugar es este. Para mí, si él vuelve, se vuelve un nuevo Faustino Asprilla que nunca tuvimos pues después de él. Listo, la última, y esa la hago de forma personal, como apasionado de los tenis. Tienes muchos tenis. ¿Sabes cuántos tenés? No, no porque no los cuento. Es más, las camisetas tampoco las cuento, ni los CDs de rock. Pero esos que estás viendo ahí son valiosos porque son los que nos hizo Nike, únicos para los del sur y para Nacional. Y tienen que ver mucho con esa pasión mía también por los tenis con Nacional. Pero la verdad que tampoco los cuento. ¿Y la silueta favorita es La silueta. de los zapatos? Pues o sea, ¿Qué tenis, qué referencia de tenis es no, la que más te gusta? Nike Air Force clásico, pues de bota. No, este lo quitan de la acá. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Gracias por el ping-pong, muy Ya. amable. Sabe que entretenido y todo escuchando. ¿Te gustó, Molly? Tremendo. La máscara, no, las máscaras son esas de Andrés. Pues en el mundo de Nacional esas son las máscaras, las del 89, pueden valer 15, 20 millones. Pero yo tengo una camiseta de la despedida de Maradona firmada por Maradona para Chicho. Eso yo creo que vale $30.000. O tengo La de una de Ronaldo. Ronaldo muy costosa de la eliminatoria antes de Francia 98. Muchas cosas de Higuita, el pibe. Ah, Hay, qué locura. hay muchas cosas que Sí. son muy valiosas, la verdad. Mucha grandeza hay en esta habitación, de verdad, en este museo. Bueno, muchachos, ¿algo más? ¿Algo para cerrar? ¿Estamos bien? Oh, tremenda charla. Bacano conversar con vos. Gracias por invitarnos al museo. Gracias por disponerte también a tener esta conversación con nosotros. Yo creo que este tipo de momentos y este tipo de espacios, a la gente que está detrás de la cámara y que nos va a ver, hinchas de Nacional o hinchas del fútbol en general, pues les quedarán unas conclusiones bacanas por sacar. Así que gracias de verdad por el espacio. No, a ustedes. Yo vivo peleando con los medios de comunicación tradicionales, pues porque no les gusta la verdad, no la investigan, y siempre y casualmente siendo Muner, Aisman y El Paisita un medio veterano, pues también más o menos tradicional, siempre me he sentido muy orgulloso pues de la oportunidad que él, y en este caso ustedes y el equipo entero, le ha dado a temas satanizados como el barrismo, o en este caso a mi opinión o a mi pensamiento. Entonces se los agradezco, muchachos, y les deseo mucho éxito en este proyecto audiovisual pues que llevan a cabo. Ojalá avancen y crezcan bastante. Agradecido con ustedes. Este es un espacio para hablar de fútbol con personas que están alrededor del fútbol. Si usted quiere ver otro tipo de conversaciones, como la que tuvimos hoy con Pipe, puede estar en nuestro canal de YouTube. Va a encontrar muchos otros podcasts con personas del fútbol. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos. Recuerde aquí seguirnos, darle un like a este video y nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, terminamos el podcast y yo me quedé con una preguntita que no los vamos a dejar pasar a ustedes. ¿En Nacional hay veto o no hay veto para Leonel Álvarez? Bueno, yo no sé si en Nacional haya veto o no. Yo te puedo hablar por La hinchada. los del sur e incluso pues por mí mismo. Para un montón de gente de los del sur, incluyéndome, Leonel es el volante de marca o mixto más grande que haya pasado por el equipo, y es un ídolo mío como jugador. Después, como director técnico, ha habido algunos malos entendidos o puntos de vista que son divergentes de cosas que de pronto él opina y nosotros opinamos, y que digamos en otra época nos hacían pensar que desde el ejercicio de nuestra opinión, del derecho a opinar, que no llegara a Nacional. Yo creo que con el paso de los años uno empieza como a entender que hay peleas que hay que dejar a un lado, y yo creo que si en algún momento llega,
pues será una oportunidad para que él demuestre lo buen técnico que es, que yo creo que es muy buen técnico, y tal vez limar asperezas o malos entendidos de cosas que él ha dicho o que nosotros hayamos tergiversado, en fin. Finalmente creo que estamos en épocas de poder avanzar con lo que pensamos y lo que sentimos y cada vez desprendernos de más temas de odios o de rencores o de energías negativas. Él les queda la respuesta, porque pues de parte de la hinchada está claro, porque de parte del equipo pues quizás algún día lo sabremos.